en su totalidad y hasta aquí entraría la prueba y la otra semana ya empezamos Laplace. En este momento ya se subió toda la información del capítulo de Laplace en el Google Drive y ya está disponible todo el capítulo. Eso tenemos previsto en más o menos 3 semanas en acabar ese capítulo porque no es muy extenso. Sí, estamos en fecha 17, más o menos tendríamos previsto acabar nosotros del 8, aproximadamente el 8 de julio, el capítulo de Laplace. Y ahí ya nos queda tiempo restante para el último capítulo. Quiere decir que vamos a terminar al 100%. ¿Estamos de acuerdo? Listo, chequearán el Google Drive, ya está ahí el capítulo 3. No se olviden, por favor, de ayudarme con la asistencia. Todavía faltan 3 compañeros que no están. Les voy a compartir el enlace del archivo para continuar. Me confirman si está disponible la visualización. Listo. El día de hoy vamos a ver, jóvenes, lo que es ecuaciones diferenciales de orden superior, pero ahora con coeficientes variables, ya no constantes, coeficientes variables. Y ese era uno de los requisitos que se necesitaba para hacer uno de los APEs que nos decía una de sus compañeros, ¿recuerdan? La última clase. Nos falta hacer coeficientes variables. Ahora, ¿De qué? cierren los micrófonos, por favor. Cambiale con el código de... Señor Armijo, cierre su micrófono. Ay, hombre. Coge, coge. Listo. El método que vamos a utilizar se llama Cauchy-Euler. En algunos libros le llaman método de Cauchy, en otros libros le llaman Euler. Pero Euler también desarrolló lo que es pasar de la forma exponencial a compleja a lo que es forma trigonométrica. No es la única temas que han desarrollado estos autores, ¿no? Le conocen al menos en el libro de Kreyszig, le llaman Cauchy-Euler. ¿Estamos? Ahora, ¿en qué consiste esto? Se utiliza el procedimiento Cauchy-Euler para pasar todo lo que son coeficientes variables a coeficientes constantes y de ahí utilizar toda la metodología ya vista hasta el momento para resolver ecuaciones diferenciales de orden superior con coeficientes constantes, sean homogéneas o sean no homogéneas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera parte, veamos la ecuación de Cauchy. Ustedes se percatan, aquí tenemos un P sub 0, un P sub 1, hay un P sub 2, un P sub 3, etcétera. Vienen a ser coeficientes de estos, nada más, ¿no? Que podemos llamarles como constantes fijas. Ahora, acompañado de ello está unos términos, por ejemplo, que dicen x sub n menos 1, x sub n menos 2, etcétera. Estos son los coeficientes variables. Es decir, que el coeficiente variable no solamente puede estar con la variable, valga la redundancia, puede estar acompañado a su vez de un coeficiente. Sí, puede ser la mezcla de los dos. Basta que tenga la variable al lado, se vuelve coeficiente variable. Pero fíjense qué tipo de variable es. Es una variable independiente. No puede estar ahí la variable dependiente porque la ecuación se volvería no lineal. ¿Estamos de acuerdo? Y esta a su vez puede ser igualada a un valor Q de X, en donde ustedes ya conocen que el Q de X puede ser igual a 0 o diferente de 0. Y según eso me dice si es homogénea o no homogénea. Y lógicamente los demás partes de cada término son los diferenciales, ¿no? Aquí está el diferencial de orden mayor, luego el subsiguiente y así sucesivamente hasta terminar.
Esta es la forma ordinaria que tiene la ecuación de Cauchy. Ahora, además de Cauchy se utiliza otra que se llama Legendre. Entonces, algunos libros manejan los dos, otros solo manejan Cauchy, otros solo manejan Legendre, que es esta de aquí. Ahora, la ecuación de Cauchy y Legendre prácticamente son las mismas. Se diferencian en una sola cosa, que en vez de tener la X, fíjense aquí, Cauchy tiene solo X elevado a la N, pero Legendre tiene un polinomio, o un binomio, si quieren llamarlo así, AX más B. Esa es la única diferencia. En donde encuentren X, les reemplazan por AX más B. Ahora, para que esto se vuelva Cauchy, es fácil hacerle la siguiente relación matemática. ¿Qué pasa si el A, que es una constante fija, vale 1? ¿Y qué pasa si B vale 0? Si A vale 1, me queda aquí 1 por X, X. Más 0, me queda X elevado a la N. Es decir, le volví a hacerle de Legendre, le pasé a hacer Cauchy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me confirman, por favor? Comenten, jóvenes. Ingeniero, ¿podría repetir, por favor, esta parte de la, cómo la De conversión? Legendre, ya, claro. Sí. Fíjense que Cauchy, repito, vean Cauchy cómo tiene los coeficientes variables. Solo X, elevado a su respectiva potencia, ¿no? Solo X. En cambio, Legendre, en vez de tener solo X, dice Legendre tiene un binomio. Un binomio en donde tenía antes Cauchy solo las X. Aquí es un binomio llamado AX más B. Pero yo puedo demostrar matemáticamente que Legendre se puede en realidad convertir en Cauchy, si es que yo quisiera eso. ¿Cómo? Haciendo que un coeficiente fijo valga 1 y el otro valga 0. Si eso pasa, reemplacen esos valores aquí. ¿Qué les queda ahí? ¿Qué les queda ahí? X, ¿no es cierto? X elevado a la n. ¿Coincide o no lo que dice Cauchy? Ahora, si hago en el otro término lo mismo, ¿qué me queda acá adentro? ¿Me van comentando, por favor? X a la menos X a la n menos 1. X, sí, X a la Fíjense lo que dice Cauchy. Entonces yo Legendre le puedo transformar en Cauchy tranquilamente. Entonces, en otras palabras, las dos ecuaciones prácticamente son las mismas. ¿Estamos de acuerdo? Habrán ejercicios que ya solo necesite aplicar Cauchy, habrá ejercicios que solo necesite aplicar Legendre. Sin embargo, los dos me dan la misma respuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman? Sí. Ya. Vamos a ver la parte matemática de dónde procede estas ecuaciones. Este son solo demostrativos, no tienen que hacerlo siempre, no. Vamos a resolver primerito la ecuación de Cauchy. Para Cauchy siempre van a necesitar esta ecuación auxiliar, siempre. Eso pueden anotarlo, siempre. Esa es la ecuación base auxiliar. X igual a E a la T. ¿Qué estoy haciendo? Utilizando una variable auxiliar llamada T. ¿Estamos de acuerdo? Donde T es una variable independiente. Al igual que la variable X. Ambas son independientes. Puede darse el caso que basado en mi ecuación auxiliar, si yo tengo X al cuadrado, estoy obligado a colocar ahora E a la 2T. Es decir, la potencia que está aquí tiene que ser replicada acá. Si tengo X al cubo, debo poner E a la 3T.
Pregunta, si yo tengo x a la séptima, ¿cómo quedaría? Elevado a la 7. Exactamente. Entonces la única ecuación que hay que aprendernos es esta, nada más. El resto es consecuencia del análisis. Listo, vamos a demostrar la ecuación de Cauchy. Si yo derivo esta ecuación auxiliar con respecto a t, me quedaría esta forma, de x a de t. Si derivo el exponente, me sigue quedando el exponente. Ahora, parto de esto de acá. Y', que es nomenclatura de primas, le cambio a nomenclatura de Leibniz y hago esto, fíjense. Tomo solo el numerador y le divido para el diferencial de t. Ahora tomo solo el denominador y le divido también para el diferencial de t, de tal manera que si yo simplificara no he alterado nada matemáticamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto de aquí le vuelvo a escribir acá. Pero esto que está en el denominador de x a de t, según la demostración, aquí ha sido igual. ¿A qué sería igual esto de aquí? Fíjense lo Elevado a que la t. he elevado a la t. Aquí después hago extremos con extremos, medios con medios y me queda esto. E a la menos t que multiplica a de y sobre dt. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto irán anotando, por favor. Cuando ustedes encuentren en una ecuación, en algún ejemplo, y' automáticamente debe ser reemplazado por esto. Porque esa es la equivalencia según Cauchy. ¿Estamos de acuerdo? Si yo puedo hacer eso con y', puedo hacer también con y2'. Empiezo de nuevo. y2'. Cambio de nomenclatura y puedo matemáticamente expresar esto. De y derivada con respecto a dx. Esto de aquí significa exactamente igual que lo de acá. Matemáticamente. Ahora, esto de aquí, vuelvo a dividir para dt. Esto de acá abajo, vuelvo a dividir para dt para que no se me altere y me queda esto. Esto de acá arriba me dice, derive la función y con respecto a t. Eso es lo que está hecho matemáticamente aquí. Fíjense. D a dt, ¿de qué? ¿Cuál es la función y'? Es esto de aquí que acabo de calcular. Es solo procedimiento demostrativo, insisto, ¿no? No tiene nada que ver con los ejercicios. Y el denominador que sigue siendo de x a de t es lo que ya anteriormente calculé, que está acá arriba. El reemplazo. Hago la operación matemática de la derivada correspondiente. Aquí está todo el procedimiento. Continúo haciendo y me queda esto. Es decir, cuando ustedes vean, en cambio, y2', deberían reemplazar por lo que está dentro del rectángulo. Vayan anotando, por favor. Pueden poner y' equivalente a lo que está en el rectángulo. Y2' equivalente a lo que está en este rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Y es fácil, dígame, señor. Disculpe, y o sea, esto es siempre, o sea, es por ley de la ecuación de Cauchy. Cauchy. Sí, Sí, así. o sea, usted debe reemplazarlo por lo que dice el rectángulo. Siempre. Siempre va a tener que hacer eso. ¿Está claro? Sí, genial. Ya. Ahora, aquí hay una cosa que se pueden dar en cuenta. Si es y', es orden 1. Por lo tanto, el e que está acá debe ser potencia 1. Si es y2', el orden, acá la potencia del exponencial es 2. Pregunta, si es y3',
¿Cuál sería el exponencial, el siguiente, que aún no pueden verlo ustedes? ¿Cuál sería? ¿Cuál Tres. sería? ¿E a la 3t o e a la menos 3t? A la menos 3t. Exactamente, eso debería ser. Y si se percatan, fíjense, el diferencial que está aquí. Primer orden, primer orden. Segundo orden, debe existir segundo orden e ir descendiendo, ¿no? Si lo ven, entonces es una forma solamente de darnos en cuenta para ver que estamos aplicando bien. Entonces, el Y3', hacemos el mismo procedimiento demostrativo. Cambio de nomenclatura, puedo expresar de esta forma, divido de nuevo para t, reemplazo todo, ya sé que esto que está en el denominador representa la exponencial de t, hago toda la parte de algebraica y llego a esto. Entonces el Y3' ha sido igual a todo esto. Esto anótenlo, por favor. ¿Me comentan si ya están listos? ¿Estamos ya? Ya, ingeniero. Ya. Yo tengo desarrollado solo hasta Y3', pero el mismo procedimiento sería para Y4', Y5', Y6', Y7'. Si es que el ejercicio necesitáramos, deberemos desarrollar la parte matemática tal como he hecho y al último sacar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me confirman? Sí, ingeniero, y disculpe una pregunta, los coeficientes que ahora aparecen en esta parte, ¿de dónde son? ¿Cuáles coeficientes? El E a la menos 3t, Constantes. No, esto. las constantes 3 y 2. 3 y 2 es de lo que hay términos semejantes aquí en la parte de algebraica. Al hacer términos semejantes, por ejemplo, aquí, fíjense, aquí tiene una segunda derivada, aquí hay una segunda derivada, y aquí hay 2 por esto, quedaría menos 2 menos 1 menos 3. Y está aquí. Son por términos semejantes. O sea, aquí es álgebra en otras palabras. Ya, ingeniero, gracias. ¿Ya? Entonces, hasta ahí nos dice Cauchy. Ya no hay que hacer más en Cauchy. Ahora sí viene ya en el ejercicio, a ver cómo aplico dentro de eso Cauchy. Y recién ahí aparecen los coeficientes constantes. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente, fíjense, si es de orden 3, aquí debe haber obligadamente un e a la menos 3. Fíjense que existe una tercera derivada, hay una segunda y hay una primera. No podría decirles cuánto va a salir en y a la 4 prima, no sé qué número saldría. Esto sí no hay cómo definir, no hay cómo saber. Pero sí les puedo decir que va a salir en forma descendente, de acuerdo al orden en el cual ustedes están analizando. ¿De acuerdo, jóvenes? Listo, vamos a ver el primer ejemplo. Fíjense acá el ejemplo. Nos pide resolver su ecuación diferencial. Primerito. ¿Tiene o no tiene coeficientes constantes? Comenten. ¿Tiene coeficientes constantes o no? No, No. No. No puedo aplicar ninguno de los métodos anteriores. Entonces, ¿qué tiene? Coeficientes variables, ¿no es cierto? Pregunta. ¿Se parece a la forma ordinaria de Cauchy o de Legendre? Verán que en Cauchy solo había la variable elevado a la potencia. En Legendre había un binomio elevado a la potencia.
¿A cuál de los dos se parece? ¿A Cauchy o a Legendre? Cau- A Cauchy. Variable elevado a la potencia. Por lo tanto, aplico Cauchy. Fíjense. En vez de x a la 3 o x al cubo, voy a regresar al inicio de la teoría, basándome en la ecuación auxiliar. Esta es la ecuación auxiliar, ¿no es cierto? Si aquí hay un x al cubo, entonces me debería quedar así. Si hay un x al cuadrado, debería tener de esta forma. Y si hay un x solito, debería quedarme como la ecuación original auxiliar. ¿Estamos de acuerdo? Es solo reemplazar en el ejercicio. Veamos, aquí estamos en este ejercicio, ¿no es cierto? Vamos, término por término. Aquí, ¿está correcto el reemplazar así? Sí. Ya. Y3', ¿por cuál reemplazarían ustedes? Sería de reemplazar por este rectángulo que está aquí, Sí, el que se acabó de demostrar, sí. Entonces el Y3' está aquí, fíjense. Todo esto es Y3'. ¿Estamos de acuerdo? Más, dice aquí, más 3 por x al cuadrado, más 3. ¿Está bien reemplazado el x al cuadrado? Lo que está señalado ahí. Sí, Comenten, ¿ya? Luego viene un y2'. ¿Por cuál le reemplazan? Díganme cuánto vale el y2' en términos de Cauchy. elevado a la menos 2t multiplicado por la segunda derivada de y con respecto a t menos de y de t. Ya, sería esto que está ahí señalado. ¿Estamos de acuerdo? Menos el siguiente término, menos 3 por x. El x está bien reemplazado aquí, lo que estoy señalando. Está bien reemplazado en vez de x, e a la t. Váyanme confirmando, jóvenes. sí, ingeniero. Ya. Y luego dice multiplique por y'. ¿Cuánto vale el y'? ¿Está correcto esto que sea y'? Revisen sus apuntes. Sí, sí, está correcto. Ya. Igual, igual, en vez del x. ¿Cuánto tiene que estar en vez del x? E a la E a la t. Está aquí. Por logaritmo natural de x. Logaritmo natural, pero en vez del x es e a la t. ¿Estamos claros? ¿Está claro todo el reemplazo que hicimos? Sí, ingeniero. Ya. Eso es lo que hay que hacer en Cauchy, no hay que hacer más. El resto ya es solo términos semejantes y de ahí nos sale recién los coeficientes constantes. ¿Preguntas hasta aquí? Listo. Fíjense, aquí está facilito resolver los paréntesis, los corchetes. Aquí yo veo que se van a ir eliminando porque el uno es, dice, e a la 3t, por e a la menos 3t se va. Me queda uno y me queda solo lo de adentro. Aquí también veo que esto se puede simplificar. Esto también veo que se puede simplificar. Y a la final todo este término aplicando álgebra me quedo solo esto. Se redujo a eso la ecuación. Si lo vemos. ¿Cuánto vale el logaritmo natural exponencial de una función? Según álgebra.
El exponente. T, quedaría solo la T. Solo t, porque el exponencial, vean en sus calculadoras, el exponencial es la función inversa del logaritmo natural. Vean en las calculadoras, por eso me queda solo t aquí. Si lo vemos, toda esta ecuación que antes estaba con coeficiente, ecuación diferencial de orden superior, que estaba con coeficientes constantes, ahora me quedó esto. Pregunta, ¿se convirtió ya o aún no se convirtió en coeficientes constantes? Observen la ecuación. Vean los coeficientes que acompaña cada diferencial. ¿Cuál sería el primer coeficiente aquí? 1. 1, El número 1. Y acá, menos 4. entonces se volvió con coeficientes constantes. Eso es lo que hace Cauchy, no hace nada más. El resto, ahora la pregunta es, ¿cuál sería el nombre de esta ecuación diferencial? Y ustedes me van diciendo si estoy diciendo lo correcto o me van corrigiendo. Yo les diría, es una ecuación diferencial de orden 3, eso no ha cambiado, que la original sigue siendo orden 3, pero ahora tiene coeficientes constantes y sigue siendo no homogénea. Si lo vemos. ¿Cómo se resuelve eso? Ya tenemos, ya sabemos, integración sucesiva, variación de parámetros, coeficientes indeterminados, fracciones parciales o métodos abreviados para lo que es la parte no homogénea. Y para la parte homogénea, igualo a 0 y saco sus raíces. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero. Diga, Pero esta reducción aplicaría solo cuando tenemos el mismo orden y el mismo grado en la ecuación de coeficientes constantes, ¿verdad? por supuesto, esa es una característica. Ah, ya. Si es que no coincide, y bien está su aclaración. Si por ejemplo, miren esto, eso es muy importante. Fíjense acá en el ejemplo. Si esta potencia no coincide con el orden de la otra variable, me va a quedar un término adicional que va a seguir siendo variable, valga la redundancia. Están obligados a que esto coincida, esto con esto. Si no fuera así, ya no es aplicable Cauchy, y peor aún Legendre. Allá viene el otro capítulo que se llama series de potencia. Ese sí resuelve todo. Y como les dije, un solo ejercicio puede alcanzar hasta 3 hojas. Ese sí resuelve cualquier forma de ecuación diferencial. ¿Estamos claros? Ahora, nos quedó esta ecuación diferencial, pero en términos de la variable y en términos de la variable t, ¿no es cierto? Esas resolvemos con respecto a esas variables, y el último, al resultado, hay que volverlas a sus variables originales, como hemos hecho en casos anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense acá. Tomo esta parte, que es mi parte no homogénea, saco sus respectivas raíces, como es de orden 3, me salen estas raíces. Saco mi solución general, pero está en términos de t, porque estoy ahorita en términos de t, no en términos de x. Tendránlo en cuenta eso, porque estamos utilizando ecuación auxiliar. Al inicio, x igual a e a la t, esa es la auxiliar. Estamos trabajando en función de t y de y. Entonces, me queda el resultado, solución general homogénea, pero en términos de y de t. Hasta ahí está claro todo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y la parte homogénea, no homogénea, perdón, ¿cómo le resuelven ustedes? ¿Qué método aplicarían? Lo que está ahí señalado. ¿Quién me puede decir? Métodos abreviados. Un método abreviado, ¿cuál sería, por ejemplo? ¿A cuál se parecería del método abreviados? Vean en sus fórmulas. El cuarto, el de Pero ¿cuál es ese? E a la AX, ¿por cuánto? por un BX. Por un BX.
Sí, tranquilamente podría ser eso, no hay problema. Podría ser el último también. Pero pónganse, yo en este caso no elegí ningún método abreviado. Yo lo que elegí es este. ¿Cómo se llama ese método? En donde yo necesitaba los rosquianos. Integración sucesiva. No, no es integración sucesiva, porque yo necesitaba un valor, volverla a integrar, el siguiente valor, volverla a integrar y así. Tenía otro nombre, en donde teníamos los rosquianos, revisen. ¿Cómo se llama? Variación de parámetros. Variación de parámetros. Yo elegí eso, pero si ustedes quisieran elegir el método abreviado, está correcto, no hay problema. Tiene que salir la misma respuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro, jóvenes? ¿Me van confirmando? Por favor, confírmenme. Sí, ingeniero. Listo. Entonces aquí está todo el procedimiento y mi respuesta a la y no homogénea me salió esto. Pero sigue estando en términos de t. Tendránlo en cuenta. La solución final es sumar la y homogénea y la no homogénea, pero sigue estando en términos de t. Me falta un paso adicional, volverle a la variable original o a las variables originales. Y vuelvo a valerme de la ecuación auxiliar, con la que empecé. Y de ahí solo despejo la variable respectiva y reemplazo y llego a esto, en términos de x y en términos de y, que ahí está la respuesta que necesito. ¿Estamos de acuerdo? Entra bastante logaritmos aquí, si ustedes se dan en cuenta, bastante función exponencial, o sea, que tienen que estar muy claros. Y no sé si recuerdan el primer ejercicio que vimos en coeficientes constantes, yo les decía que algunos libros trabajan en términos de la x y no como exponencial de lambda x. ¿Se acuerdan? Alguna vez les mencioné, utilizaba x elevado a la r, había un ejemplo en específico, al inicio del capítulo. Bueno, era porque simplemente tomaron como base un ejercicio en donde los coeficientes eran variables, nada más. ¿Están claro el procedimiento? ¿Me confirman? ¿Me confirman, jóvenes? Sí, ingeniero, sí, sí. Listo. ¿Alguna pregunta? Si alguien deja en términos de t, no es respuesta. Están obligados a dejar en términos de las variables originales. Tendránlo en cuenta eso. Entonces, lo único que hace Cauchy es cambiar de coeficientes variables a coeficientes constantes mediante reemplazo, nada más, o sustitución, como quieran llamar. Fijémonos acá, este otro ejemplo. Pregunta, ¿tiene coeficientes variables? Sí, ¿no es cierto? Sin embargo, es solo apenas de orden 2, entonces está más rápido. Entonces, me baso en la ecuación auxiliar de Cauchy. Sé que por la teoría es esto y prima. Sé que por la teoría esto es y2 prima. Solo reemplazo y voy reemplazando nada más, ¿no? Aquí está todo el reemplazo. Todo. Fíjense que aquí matemática, solo para que se percaten, vean esto de aquí, al inicio. Pongan atención. Coseno del logaritmo de x. Aparentemente es una función bastante complicada resolverla, ¿no es cierto?
Pero el rato de reemplazar por Cauchy, fíjense, acá, coseno del logaritmo de X, vean en qué se convirtió. Logaritmo con el exponencial se va y me queda, ¿qué cosa? Coseno de T. Y eso ya es facilísimo resolver. Si lo vemos, está haciendo ya todo el reemplazo. Nuevamente separo la parte homogénea, saco mis respectivas raíces, pero sigue estando en términos de T. Hago lo mismo para la parte no homogénea. Y la pregunta es, ¿dónde estamos? Aquí estamos, perdón. Esta es la ecuación ya con coeficientes constantes. ¿Cómo resolverían la parte no homogénea? Esto de aquí. ¿Con qué método? No lo tengo yo resuelto, pero indíquenme con qué método resolverían ustedes. ¿Cuál creen que sea más fácil? Había un método abreviado que decía coseno de A por X más B. ¿Se acuerdan? Y había también seno de A X más B. Y sacábamos rapidísima la respuesta. O si alguien dice, no, yo quiero aplicar integración sucesiva, lo puede hacer. También saldría rápida la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Diga. Por coeficientes indeterminados también podría ser, porque solo hay que derivar dos veces, ¿no? Saldría rápido. Pero en coeficientes indeterminados, a ver, si mal no recuerdo, estaba acompañado por un exponencial en coeficientes indeterminados. A ver. Por una constante, me parece. No recuerdo bien la tabla. Creo que sí. Tiene que ser exacto que la tabla, caso contrario no. Tiene razón. Sí, no podría ser por coeficientes indeterminados. Integración sucesiva, sí. Método abreviado del seno y del coseno también. O las variaciones de parámetros, qué sé yo. Pero estamos claros. O sea, lo único que es que estamos pasando a coeficientes constantes. Eso es lo único, no hay que hacer más. Y el resto es aplicar los métodos anteriores. Preguntas, jóvenes. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Ninguna? Continuamos. Y no se olviden que la última respuesta hay que hacer el cambio de variable nuevamente a las variables originales. Vamos ahora a ver Legendre. Nuevamente proceso demostrativo recién. Legendre ocupa esta ecuación como auxiliar. Ya no es solamente la X que ocupaba Cauchy, ahora es AX más B que pertenece a Legendre, pero sigue siendo igual a E a la T. Esa es la ecuación de auxiliar de Legendre. Y hacemos todo lo mismo. Recuerden que la letra A y la letra B son constantes fijas, eso no cambia. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo derivo con respecto a T, me quedaría A pues de X a de T, y la derivada de esta constante sería 0, igualado a la derivada de esto que sigue siendo la exponencial. ¿No es cierto? Despejo y le paso acá a la A y me queda E elevado a la T sobre A. Estamos aquí, hasta aquí. Nuevamente, igualito que Cauchy. Y', cambio de nomenclatura, tomo el numerador, divido para T, tomo el denominador, divido para T y reemplazo. En vez de esto de aquí, que acabo de calcular, solo reemplazo esto de acá, hago extremos con extremos, medios con medios, me sale esto. Entonces anoten, por favor, Y' ahora es igual a esto, según Legendre. Perdón. ¿Estamos hasta aquí? ¿Tienen anotado ya? Sí, Ahora, comparen con el Y' de Cauchy. Solo comparen. ¿Son igualitas o hay algo de diferente? se agrega la constante.
hay solo el aumento de la constante. Entonces ya nos podemos dar en cuenta. El y2', ¿cómo quedaría? Si solo estamos aumentando una constante, ¿cómo creen que les quede? Todo lo de Cauchy ha aumentado algo más. ¿Qué creen que, cómo quedaría? En y2'. Se mantendría todo lo de Cauchy, pero en vez de estar un A solita o una A a la 1, A a la cuánto debería estar. Fíjense que este está Ahora, coincidiendo con la potencia. Perdón, al cuadrado. al cuadrado. Veamos si es verdad. Aquí está el proceso demostrativo. Hacemos todo lo que ya les indiqué en Cauchy. Hacemos igualito acá. Está toda la parte matemática. Y fíjense acá. Fíjense acá. Y comparen con el de Cauchy. ¿Son iguales o qué tiene de diferente? Comenten. ¿Es igual a Cauchy o tiene algo de diferencia? El A elevado al cuadrado. Ya listo. Ahora, intuyan cómo quedaría Y3'. Solo intuyan. Verán que aún ni demostramos. Solo intuyan cómo les quedaría. Ya pueden ir anotando ustedes. ¿Quién me puede decir? La misma parte de Cauchy más A al cubo. Por A al cubo. Por A al cubo. Entonces ustedes no necesitan aprenderse todas las fórmulas. Basta que sepan Cauchy. El resto es ir aumentando la constante para que confíen leyendo. Por eso es que Cauchy y leyenda prácticamente son los mismos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, aquí está. Debe haberles quedado esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Cauchy y Legendre hacen lo mismo. Pasar de coeficientes variables a constantes. Lógicamente, teniendo en cuenta que la potencia y el orden deben ser igualitos. Si no, no habría cómo aplicar el método. Veamos el ejemplo. Veamos aquí este ejercicio. Pregunta. ¿Coeficientes variables o constantes? No les escucho. Variables. Variables. ¿De la forma de Cauchy o de la forma de Legendre? De Legendre. De Legendre. ¿Por qué? Porque esto, fíjense, lo que está dentro del paréntesis tiene forma de Legendre. Es como si estuviera AX más B, ¿no es cierto? No podrían aquí reemplazar Cauchy directamente porque no tiene forma de Cauchy de acuerdo a la ecuación ordinaria. ¿Estamos claros en eso? ¿Me comentan? Listo. Entonces, aquí utilizo la ecuación auxiliar de Legendre y digo el A vale 1, ¿no es cierto? Y el B vale 2, según la ecuación auxiliar de Legendre. Aquí es AX más B, ¿no es cierto? ¿Estamos claros?
¿Está claro o no está claro? Confírmame, por favor. Sí, está claro, ingeniero. Ya. Listo. Entonces, yo sé que la primera derivada de Legendre es esto, lo que acabaron de anotar. La segunda derivada de Legendre es esto. Y la tercera derivada de Legendre es esto. Lo que tengo que hacer es solo reemplazar. Entonces, vamos a la primera parte. Esto de aquí tiene que ser reemplazado. ¿Cuánto tiene que ser reemplazado? Esto es Legendre. E a la 2t. E a la 2t porque está al cuadrado. O sea, el mismo principio de Cauchy se reemplaza acá. Fíjense acá. E a la 2t. ¿Estamos de acuerdo? Luego, multiplicado por y2'. Tengo que ocupar cuánto vale y2', y el y2' es todo esto de aquí. Luego, menos, nuevamente, el coeficiente de Legendre. Menos, ¿no es cierto? El coeficiente de Legendre está correcto. Que sea esto, coeficiente de Legendre. Sí, ¿no es cierto? Y este A, bueno, yo le puse acá, pero este A de aquí le pertenece a lo de acá. Que sería el Y', más Y. El Y no tiene reemplazo. Por lo tanto, se mantiene Y. Eso pasa en Cauchy o en Legendre. El Y no tiene reemplazo, tendránlo en cuenta. El Y solito, porque no es derivable. Vamos a la igual, luego del paréntesis. Quedaría 3 que multiplica a X. ¿De dónde saco el X ahora? ¿Quién me dice? ¿De dónde saco el X? ¿De dónde estoy obteniendo todo, más bien? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esa ecuación? Ecuación auxiliar. Ecuación auxiliar de Legendre. Entonces, de ahí saco el X, solo tengo que despejar. Entonces me queda E a la T menos 2. E a la T menos 2. ¿Estamos claros? Y me queda más 4. Más 4. Y listo. El resto es álgebra. Vemos que aquí se simplifican términos, luego hablan términos semejantes, etcétera, etcétera. Aquí está el reemplazo de todo, ¿no? Y haciendo el resto es álgebra. Y en donde está en la letra A tendría que reemplazar con lo que corresponda. La A valía 1, de acuerdo a la ecuación auxiliar de Legendre. Y si me sale por ahí una B, tendría que ser reemplazado por el número 2, etcétera, y así. A la final he llegado a esto, que es una ecuación diferencial, pero con coeficientes constantes. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, y si Dígame. tenemos, por ejemplo, en uno de los términos que el B es igual a 0, o sea, tendría unos términos en forma de Legendre y otros términos en forma de Cauchy. No, es que no puede mezclar los dos. Claro. Imposible. O ocupa Legendre o ocupa Cauchy. Si B vale 0, no pasa nada. Igual Ya, la parte matemática aquí sería 0. claro. Y quedaría X igual a E a la T. Quiere decir que ha coincidido, que se ha vuelto Legendre, se ha vuelto Cauchy, que es muy distinto. No es que está mezclando los dos. Ya. Se ha vuelto. Así como les dije al inicio de la clase, la forma demostrativa. Entonces, igual al reemplazar en el Y prima, bueno, sería igual con la fórmula de Legendre, con A Por y todo. supuesto, tiene que seguir ocupando Legendre desde un inicio al final. Perfecto. Ya, gracias. ¿Ya?
Una vez que ya tienen su ecuación diferencial de orden superior con coeficientes constantes, ya sabemos cómo resolver. Separar parte homogénea, parte no homogénea de acuerdo a los métodos vistos. Aquí está todo el procedimiento. Y bueno, yo ya les pongo aquí la respuesta, ¿no? Ya me salté bastante el procedimiento. Ya está ahí, pero siempre no se olviden al final hacer el cambio de la variable para que quede en la variable original. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Qué tal les pareció el método de Cauchy y Y de ahí Legendre? faltaría calcular la solución general no homogénea, ¿verdad? Y Exactamente, ahí se mira todo. exactamente, falta eso también. Por eso les digo, me salté bastante en el ejercicio. Porque ya es métodos vistos, son métodos que hemos visto en las otras clases. Ustedes pueden completar este mismo ejercicio. ¿Qué tal les pareció? ¿Fácil o difícil estos métodos? No les escucho, tienen cerrados los micrófonos. Inge, en el caso de que hay una tercera derivada, digo cuarta derivada, tendríamos que calcular, digamos, nos toca en la prueba, por decir así. Tendríamos que hacer todo ese proceso que había hecho usted antes para la Al primera, segunda inicio y tercera, esa demostración, sí, estarían ya, obligados a hacerlo. pero solo para la cuarta, De la cuarta o quinta o sexta, porque yo claro. tengo desarrollado solo hasta la tercera. Pero si alguien ya quiere adelantarse un poco más, lo puede hacer ya en forma personal, desarrollar cuarta, porque pueden haber ejercicios que sí se les pida. Si no, ese ratito les va a tocar hacer la demostración, recién ahí sacar y todo eso. Sería lo mejor ya que lo hagan. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Listo. Eso es todo, coeficientes variables. Voy a dejarles de compartir este archivo y les comparto el último, que sería clase 23 y 24 del capítulo 2. Y con eso cerramos el capítulo en el 100% y hasta ahí va la prueba. ¿Me confirman si tienen visualización del archivo? Listo. Volvemos a retomar los circuitos eléctricos básicos. Recuerdan que en el capítulo 1 vimos de orden 1 los circuitos y podíamos combinar RL, CR, pero no podíamos combinar RLC, ¿no es cierto? Ahora sí podemos, porque ya es de orden 2 u orden superior. Entonces, nuevamente aquí está puesto la teoría, solo para recordarles la teoría de dónde provenía el capacitor, de dónde provenía el inductor y dónde provenía la resistencia. Aquí está puesto toda la parte teórica nuevamente escrita de lo que ya vimos anteriormente. Vamos directo al ejemplo. Me plantean este circuito. O sea, todos los circuitos eléctricos ustedes van a tener una sola malla, no dos mallas ni tres mallas. Una malla porque eso nos compete a nosotros. En otras materias habrán dos, tres, cuatro mallas. Pues no nos compete a nosotros, es una única malla. Mezclado los tres elementos, como puede ser solo LC también. Solo LC sigue siendo de orden 2. Recuerden que la L y la C tienen su propia ecuación diferencial. La R no tiene ecuación diferencial. O sea que están RLC, el circuito se llama circuito en serie, y cuando es en serie la corriente que circula por cada uno de los elementos es la misma. Tenemos una fuente de voltaje de ingreso que puede ser una fuente constante, puede ser una fuente variable, puede ser una función seno, puede ser una variable, una función parábola, qué sé yo, una recta, puede ser un número 5 voltios, se me ocurre cualquier cosa. O puede ser como esto que está dando el ejemplo. E sub 0 que vendría a ser el coeficiente, un coeficiente fijo,
por el seno de omega t, que sería la forma de onda sinusoidal que hay en las tomas de energía en las casas. Lo único que hay que hacer es plantear ecuación de mallas. Recuerden que había que hacer un eje imaginario en el centro, poner los sentidos de corriente y voltaje y hacer rotar, ¿no es cierto?, en horario o antihorario, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, mallas de Kirchhoff. Fíjense acá. Está puesto el eje imaginario en el centro, ponemos el sentido de la corriente que circula desde la fuente, se da la vuelta y regresa. Por ende, recuerden que la caída de tensión de los elementos tiene que ser opuesto siempre al sentido de la corriente. Aquí estamos, vemos que las flechas sí son opuestas. Acá también sería opuesta. Y en el capacitor también sería opuesta a esto. Entonces, por mallas, tendríamos matemáticamente esta caída de tensión, más esta caída de tensión, más esta caída de tensión. Igual a la que está rotando en sentido, este sería sentido horario. Entonces me queda así, matemáticamente, fíjense por favor. Esto de aquí igual a la suma de todo esto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me comentan? Coméntenme, jóvenes, por favor. Estamos retomando capítulo 1, recuerden eso. Sino ahora aumentando los 3 elementos a la vez, nada más. Entonces, esta es la ecuación del inductor, ecuación del resistor, ecuación del capacitor. Si el capacitor estuviera dado la vuelta, aquí debería ser un signo negativo. Recordarán eso. En el inductor y en la resistencia no pasa nada si yo le doy la vuelta al elemento, porque esos no tienen polaridad, pero el capacitor sí tiene. Entonces, para quitar yo el símbolo de la integral, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer siempre para quitar el símbolo de la integral? ¿Cuál es la operación opuesta? Derivar. Derivar. Entonces me toca derivar toda esta ecuación. Si yo, aquí están, vean, derivo este lado de la ecuación, me quedaría en función del coseno. Derivo esto, me quedaría de esta manera. Derivo esto, me queda como segunda derivada. Derivo esto y se me va la integral. Yo ordeno los términos, sé que la corriente es la misma para todos. Yo ordeno todos los términos, me queda esta ecuación diferencial, ya ordenadita. Entonces, ecuación diferencial, ¿de qué orden ha sido? El circuito eléctrico. Orden 2. Orden 2. Pregunta, ¿con coeficientes constantes o variables? Recuerden que era la L mayúscula, en este caso R mayúscula y la letra C mayúscula. Constantes, ¿Pero qué tipo de constantes? ¿Fijas o arbitrarias? arbitrarios, Constantes fijas. No pueden ser arbitrarias, porque las arbitrarias hay solo en las respuestas, en las soluciones generales. Recordarán eso. Estas vienen a ser constantes fijas. Sin embargo, en los libros les ponen letras mayúsculas, pero hay que saberlas diferenciar. Son Ingeniero, constantes fijas. Diga, eh, por lo general los datos de la inductancia, resistencia, capacitancia las dan en constante, pero si las ponen en función de alguna variable, ahí ya quedaría con coeficientes variables, ¿verdad? La ecuación diferencial. si es que le pusieran, qué sé yo, L por un X, Ajá, se me ocurre, ya, ahí quedaría como coeficiente variable, claro, lógicamente. ya. Pero por experiencia en circuitos eléctricos siempre salen coeficientes constantes. Porque son elementos comerciales. Usted puede medir con voltímetro, con amperímetro, con ohmmetro, Claro. con inductímetro, etc. Entonces usted puede medir ese valor. Por eso son coeficientes constantes. Pero eso no implica que en algún ejercicio se le ocurra a alguien poner una variable al lado y ya se convierte en coeficiente variable. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias, ingeniero. ¿Ya? ¿Cómo resuelven eso?
Verán que no hemos visto nada nuevo, solamente aumentamos un elemento más, es decir, utilizamos al mismo tiempo resistencia, capacitor e inductor y no hemos hecho más. Y vimos que llegamos a la coeficientes, a una ecuación diferencial de orden 2 con coeficientes constantes. ¿Qué método aplicarían para resolver la parte no homogénea? La no homogénea. La homogénea ya sabemos que es con los lambdas, pero la no homogénea. El W y el E sub 0, constantes fijas. Solo me quedaría coseno omega t. ¿Con qué les resuelven eso? Con método abreviado puede ser. Ya, ¿cuál sería ese? El del coseno. Pero coseno de algo era. Sí, de AX más B. A x más b. Podría ser. Si alguien quiere hacer una integración sucesiva, ¿cuántas veces debería integrar? Comenten. Eso se integraba de acuerdo al orden de la ecuación. ¿Cuántas veces tendría que integrar? 2. Solo 2 veces. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Yo les hago otra pregunta. ¿Quedaría en la solución, la respuesta, ya la total, la homogénea más la no homogénea? ¿Quedaría en términos de t? ¿O debería ser algún cambio de variable o alguna variable original? ¿O queda ya en términos de t? ¿Qué dicen? Ya queda en términos de t, ¿Por qué? porque no teníamos coeficientes variables para hacer el cambio. Ya, esa sería una razón. Y la otra razón es que son circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos actúan en función del tiempo. No actúan en términos de X y de Y. Eso tendránlo en cuenta. ¿Estamos claros? Entonces, en ejercicios de circuitos eléctricos, lo que podrían hacer matemáticamente es ustedes, qué sé yo, darle la vuelta, cambiaré el signo, en vez de tener este valor de BI, poner otro valor, qué sé yo, como les digo, no se me ocurre un exponencial de 5t, poner el número 4, qué sé yo, quitar la resistencia y solo quedar con esto. Esos serían los ejemplos. No hay más que hacer en circuitos eléctricos. No hay más. ¿Estamos claros? Y pasemos al último. Circuitos mecánicos de segundo orden. Mecánicos, no eléctricos, mecánicos. No se asusten que no es nada raro. Hay una tabla de analogía. Esa tabla de analogía hay que aprenderse. Entonces, por ejemplo, yo en el circuito eléctrico, ¿qué tengo? Tengo inductancias, tengo resistencias, tengo capacitores, tengo la fuente de voltaje o puedo también tener fuente de corriente. Como analogía en un circuito mecánico, la inductancia se ha sabido comportar como la masa. La resistencia, que es en la parte eléctrica, se ha sabido comportar como un amortiguador. El capacitor se ha sabido comportar como un resorte. La fuente de voltaje se ha sabido comportar como una fuerza llamada F, cualesquiera. Puede ser en el eje X o en el eje Y. Y la fuente de corriente ha sabido comportarse como desplazamiento. En otras palabras, este sistema mecánico, ¿dónde han visto ustedes? ¿En qué materia han visto eso? Física. En física. Entonces, un sistema mecánico yo puedo transformarlo en un sistema eléctrico, solo con la analogía de la tabla, y viceversa.
¿Sí me hago entender? Listo, analicemos solo como sistema mecánico. El resorte en el sistema mecánico se representa con la letra K, que es la constante de elasticidad del resorte. Así es, en física se le llama así. La masa se le representa con la letra M, que es el cuerpo al cual está sostenido, y la fuerza que yo aplique le llaman F. Y el desplazamiento también le pueden llamar X o Y, dependiendo, pero ahí hay una fuerza que también implica. En otras palabras, y esto que está acá arriba está empotrado, está sostenido en el techo. Si yo aplico una fuerza aquí, el movimiento que va a hacer, que por la fuerza que yo estoy ejerciendo, el resorte se va a estirar y luego se va a comprimir y va a estar de arriba a abajo formando una onda. ¿Sí o no? Una oscilación que se le conoce. ¿Estamos de acuerdo? Algún momento hayan visto eso en la ley de Hooke, tal vez. La constante de elasticidad en, no sé, en física, mecánica, fluidos, acústica y calor. Entonces eso. El resorte está oscilando y la masa se está moviendo. Va a haber algún punto que se detenga, ¿no es cierto? Pero si analizamos en el vacío, va a estar siempre oscilando. Es el mismo principio de los carros. Cuando el carro está en movimiento y cae en un hueco, en un bache, ¿qué pasa? La llanta cae bruscamente en el bache, pero adentro prácticamente ustedes casi no sienten ese movimiento brusco, hablemos así, ¿no es cierto? Al menos si es un carro nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Porque toda esa oscilación absorbió el amortiguador. Sí, que es un sistema hidráulico que se comprime y además tiene un resorte. Entonces se absorbe toda esa oscilación. Pero si eso ya está dañado o está en mal uso, el mismo carro cae en un bache adentro, sí van a sentir el golpe durísimo. Entonces, eso implica que tienen que cambiar amortiguadores del carro. Así de simple. ¿Estamos claros? Entonces, ese sistema mecánico yo puedo pasarle a eléctrico. Ya vamos a ver despuesito eso. Analicemos como sistema mecánico. De acuerdo a física, la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Estamos de acuerdo? La fuerza es igual a masa por aceleración. Pero en física también sé que la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo dos veces. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Como dijo ingeniero, La fórmula de la fuerza igual a masa por aceleración, eso está claro. ¿O no? Ya, pero creo que suma. solo le hace de la fuerza uno. No, estoy haciendo primero parte por parte. Todavía aún no está hecho todo. Estoy explicándoles parte por parte. Esa es la fórmula de la fuerza, ¿no es cierto? En física. Fuerza es igual a masa por aceleración. La aceleración, en cuestiones teóricas, ¿a qué es igual? Vamos primero. La velocidad, ¿a qué es igual? Velocidad lineal, ¿a qué es igual? Según física. Comenten. La variación de la velocidad con respecto al tiempo. No, la velocidad. No Ah, puede ser igual ah, ¿a qué? la variación del desplazamiento con respecto al tiempo. Ya, sería un dx a dt, por ejemplo, o un dy a dt, se me ocurre. Es una primera ecuación diferencial de orden 1. La aceleración, ¿a qué es igual según física? ¿A qué es igual la aceleración? dB a dt. Ya, la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y si en vez de dB le pone dx a dt, ¿se convirtió o no se convirtió en segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo? Eso no es eso la aceleración. Eso es lo que está puesto aquí.
¿Sí me hago entender? ¿Me confirman, por favor? Sí, Ya. Solamente reemplace. Entonces la fuerza 1 va a quedar siempre así. La fuerza 1. Ahora, vamos a ver la fuerza 2, que yo le estoy llamando fuerza 2, la que está actuando sobre el resorte. Según la ley del resorte, ¿a qué es igual en fórmula? O la ley de Hooke, que también le llaman. ¿A qué es igual la fuerza en un resorte? ¿Se acuerdan la fórmula? La constante de elasticidad por el desplazamiento, creo. Exactamente. Es K por S, ¿no es cierto? La constante de elasticidad por su desplazamiento. Pregunta. ¿En qué eje se encuentra oscilando este sistema mecánico? ¿Eje Y o eje X? ¿En qué eje se está moviendo? Y. Está así, en el eje Y. Por ende, en vez de la S, yo tendría que poner Y. Si fuera en forma horizontal, debería ser ahí X de T. ¿Sí me hago entender? ¿Estamos claros en la explicación? Sí, Listo. Ya tengo ahorita recién indicado cómo son las fuerzas. Pueden haber más fuerzas. Ahora, por física yo sé que si tengo varias fuerzas tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre, donde ubiquen todas las fuerzas que son vectores. Y es lo que está señalado ahí en la pantalla. La fuerza F1, ¿hacia dónde se dirige? Hacia abajo. ¿Coincide con lo que yo estoy aplicando en la gráfica? ¿Sí o no? Sí, Ya. La fuerza F2, por acción de que el resorte le va a tratar de subir de nuevo a la masa, porque el resorte se va a tratar de comprimir de nuevo, está actuando hacia arriba. Entonces esa fuerza en el diagrama de cuerpo libre está dibujado aquí. Y tengo el sistema de diagrama de cuerpo libre. ¿Estamos hasta aquí? En física, ¿qué se procedía a hacer? Ya la cuando sumatoria tenían de ahí fuerza. sumatoria de fuerzas. Y la sumatoria de fuerzas, ¿a qué es igual? Cero. A cero, para que se mantenga en equilibrio el cuerpo. Eso está puesto aquí. Sumatoria de fuerzas, o sea, sumatoria algebraica de fuerzas, ¿no? Si lo vemos, reemplacen en vez de F1 y F2 los valores en términos de ecuación diferencial que acabamos de ver. Solo reemplacen. Les debe haber quedado esto. Dije, aquí no aplica la parte de que peso es igual a masa por gravedad. No, porque si usted le pone gravedad, debería poner un valor constante, como constante fija. Y ya no implicaría como ecuación diferencial. Ese valor se aplica normalmente cuando es fórmula en los ejercicios de física, pero en la parte matemática, en realidad ese valor es un valor que va cambiando. Es un valor diferencial. Ese es en realidad el valor de la gravedad, es un valor diferencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra consulta? Listo, entonces percátense. ¿En qué se convirtió al aplicar la sumatoria de fuerzas? ¿Se convirtió o no se convirtió en una ecuación diferencial? Vean lo que está ahí señalado. ¿Sí o no? La M y la K, ¿qué son?
Constantes fijas. constantes fijas. Y ya sabemos cómo resolver eso. ¿Hay parte homogénea? O más bien, ¿la ecuación es homogénea o no homogénea? Homogénea porque es igual a cero. Solo necesito calcular la parte de las lambdas. Nada más. Fíjense que un sistema mecánico en realidad ha sido una ecuación diferencial. Ahora, lo importante es que ustedes, todo lo que sea masa, lo que implique a masa, la masa va a estar acompañada de la aceleración y la aceleración es de orden 2. Eso es siempre, siempre. Si alguien pone masa por solo diferencial de I a de t, es un error. Porque ahí estaría considerando no como aceleración, sino como velocidad. Ahí habría un error matemático. Entonces, cuando es esto, es de orden 2. En cambio, cuando es del de resorte, es de orden, perdón, no es diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Así como había de la resistencia en el circuito eléctrico, la resistencia no tiene ecuación diferencial. Aquí el resorte tampoco tiene ecuación diferencial. En el circuito eléctrico, el inductor sí tenía ecuación diferencial y el capacitor también tenía ecuación diferencial. Aquí el que tiene ecuación diferencial es la masa y ya vamos a ver en el otro ejemplo el amortiguador también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Sí o no? Ahora, ustedes tienen esta ecuación. Anótenle, por favor, esta ecuación. Solo anótenle un momento. Anoten la ecuación diferencial que obtuvimos. Y me comentan si están listos. Ya. Ya. Vamos solo a la tabla de analogías. Ustedes tienen M, ¿no es cierto? Es más, si quisieran pasarle a un circuito eléctrico, vayan reemplazando. En vez de la M, ¿qué tendrían? Váyanle más abajo haciendo otra ecuación. En vez de la M tendrían la L. ¿Qué más dice ahí? Segunda derivada de Y con respecto a T, 2 veces. Eso se mantendría, ¿no es cierto? Eso no cambia. ¿Qué más tenemos para no estar bajando? Si me van diciendo. Más K me parece que eran, o menos K. Menos K. Ya, busquemos la K. Aquí está la K. Estamos en sistema mecánico, verán. La K de aquí dice que equivale al resorte y esto al capacitor. Deberían poner un capacitor. Entonces, y a su vez vayan dibujando. Entonces, tendrían un inductor conectado a un capacitor. Hagan el dibujo también. Al ladito. Un inductor en serie con un capacitor. Hasta ahí estamos bien. ¿Estamos de acuerdo? Luego, ¿qué viene? De I a dt me parece, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, Eso no cambia hasta el momento. Igual a dados, igual a cuánto. ¿A cuánto está igualada su ecuación? Aquí está. A cero. Si está igualado a cero, su fuente de voltaje, ¿cuánto vale? 0 voltios. Pongan una fuente de voltaje y cierren todo el circuito. ¿Sí me hago entender? ¿Sí o no? Debe haberles quedado así. Un inductor, un capacitor y una fuente. sí.
Entonces hemos convertido el circuito mecánico en un circuito eléctrico. En vez de la Y que le estamos llamando, ¿qué le pondrían? ¿Qué nombre le pondrían en vez de la Y? Si estamos hablando de circuito eléctrico. La I de la corriente. La I de la corriente. Fíjense acá. En la tabla mismo ya nos observamos. Vean acá. Todo lo que sea Y y todo lo que sea X de T, dice, cámbienle por Y. ¿Sí lo ven? Todo lo que sea Y o X le cambian por Y. Entonces, en otras palabras, ustedes ya hicieron la conversión de circuito eléctrico a circuito mecánico y pueden hacerlo viceversa. ¿Tienen alguna pregunta? Esto es lo básico que vemos aquí. Ustedes ya 2 niveles más adelante ya van a tener que hacer esas conversiones ya más avanzadas. Pero esa es la forma de convertir solo en base en esa tabla. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Vamos al último ejemplo y terminamos. Vean acá ahora, solo viendo el ejemplo. Similar al anterior, pero algo más está ahí. Está un cilindro, ¿no es cierto? Si lo ven, este cilindro de aquí. El cilindro mecánicamente representa el amortiguador. El amortiguador no tiene nada que ver con el resorte. El amortiguador es un cilindro. El amortiguador tiene su propia ecuación diferencial. Y es como si fuera una jeringuilla, ¿no? Cuando está con líquido, tapen el un lado de la jeringuilla y presionen el otro. ¿Creen que se pueda comprimir? O evita, o tratan de empujar y retorna el extremo. ¿Se han intentado hacer eso? Entonces ese es un amortiguador. Eso es. Y en los carros tienen así, ¿no? Mecánicamente adentro tiene un líquido. Que si por ahí se golpeó en alguna piedra, se hizo un agujero, empieza a derramar ese aceite y ya no vale el amortiguador, hay que cambiar. Por eso es que después caen en baches y el golpe es durísimo, ¿no? El resorte no se daña, pero el amortiguador sí, porque tiene líquido adentro. Ahora, como este tiene su propia ecuación diferencial, el amortiguador tiene ecuación diferencial de orden 1, porque la masa tiene orden 2, el amortiguador tiene orden 1 y el resorte no tiene ecuación diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuevamente, vean, aplico una fuerza hacia abajo, F1, como estoy aplicando hacia abajo, estoy utilizando lo que es la masa, y ya sé que la masa es segunda derivada de Y con respecto a T 2 veces. Esto de aquí, F2 representa a la constante de elasticidad del resorte por su desplazamiento, y este F3 representa al amortiguador. Esta C de aquí no tiene nada que ver con capacitor, tendránlo en cuenta, este es sistema mecánico. No tiene nada que ver. Sin embargo, la C, la K y la M son constantes fijas. Y lo único que hago es pasar al diagrama de cuerpo libre, hacer sumatoria de fuerzas igual a 0 y saco mi ecuación diferencial. ¿Estamos claros? Aquí está la sumatoria de fuerzas y el reemplazo de... Y ahí está mi ecuación diferencial. Y si quieren pasarle a un circuito eléctrico, lo hacen tal como hicimos hace un momento. Y de ahí ya resolvemos como hemos hecho siempre. En este caso son coeficientes constantes. ¿Preguntas? ¿Te he entendido? Ese es el sistema mecánico. No hay que ver más. No necesitamos ver más. Así como hay en el eje Y, podemos utilizar en el eje X. Si no, en vez de trabajar con la Y, trabajamos con la letra X. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Me confirman? ¿Está clara la clase? ¿Hasta aquí? Nos falta el último texto de explicar nada más y con eso terminamos.
Ahora, cuando ustedes sacan la solución de la ecuación diferencial homogénea, tienen posibilidades, como es de orden 2, que las raíces sean reales iguales, sean reales distintas o sean complejas conjugadas. Dependiendo de eso, el sistema mecánico tiene este nombre, fíjense. Si hayan escuchado, sistema sobreamortiguado. ¿Han escuchado ese nombre? O cómo se imaginan la onda que puede. Todas las ondas que generan los sistemas son sinusoides, no, son sinusoides. Pero si yo digo ahora es sobreamortiguado, ¿qué creen que pase? ¿Seguirán siendo con la misma amplitud o harán un movimiento así alto y luego se reducirá? Imaginémonos, si estoy sobreamortiguando el golpe, o sea, el golpe al inicio es bastante, pero luego se va atenuando, va bajando hasta que desaparece. Eso es sobreamortiguado. Si me hago entender la forma de onda, ¿sí o no? Eso pasa en los carros que tienen bien los amortiguadores, caen en un bache así sea muy grande, el carro absorbe todo el golpe, ustedes adentro no sienten nada porque se sobreamortiguó, pero si el amortiguador está dañado, adentro sí van a sentir el golpe. Igual pasa cuando hay un coste de energía eléctrica. Cuando hay un coste de energía eléctrica comercial, el rato que retorna la energía eléctrica comercial genera un sobrepico. El sobrepico suele quemar los electrodomésticos. Puede quemar una refrigeradora, puede quemar un televisor. Por eso se recomienda puestos a tierra en las casas. Sí, por eso los electrodomésticos tienen un tercer cable atrás que es de color verde o amarillo, que eso hay que conectar puesta a tierra. Y si no tienen puesta a tierra en la casa, corren el riesgo de que se les queme por algún momento un rayo inclusive, o una coste de energía y luego retorna. Eso, por ejemplo, en la empresa eléctrica siempre hay reclamos, ¿no? Pero la empresa eléctrica va y verifica en el sector, dice, no, sí, aquí en los postes sí hay pararrayos, sí está todo bien puesta a tierra, el problema está en su casa, que no tiene puesta a tierra, entonces no hay reclamo, o sea, no procede el reclamo. Pero si no tienen, hacen la inspección la empresa eléctrica y revisan que todo está bien, incluso en su casa, le devuelven el costo del electrodoméstico. ¿Estamos claros? Entonces, porque hay un sobreamortiguamiento. De igual manera pasa, hay un sistema críticamente amortiguado, es decir, le forza tanto a que solo haga apenas una oscilación casi. Y luego le manda una línea así ya casi continua. Le forzó demasiado y le quitó la oscilación. Eso es críticamente amortiguado. Forzarle demasiado. Y el último se llama subamortiguado, es decir, que es una oscilación grande, pero que paulatinamente va disminuyendo, no es forzada. O sea, casi ni se siente lo que se va disminuyendo. Normalmente esto también se utiliza para medir los movimientos telúricos. Si es que es un temblor muy grande, muy fuerte, ya llegando a terremoto, las agujas que miden, no sé si han visto que hay en unos tambores que miden las agujas, que saben mostrar en la televisión incluso, que dice la escala de Richter, por ejemplo. Si hay unas oscilaciones así tan fuertes y luego disminuyen, es porque se sintió ese instante, qué sé yo, 3, 4 segundos, el temblor fue muy grande. Entonces, eso es una oscilación y que luego se forzó a detenerse. Y después vienen réplicas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es un sistema mecánico y todo eso es ecuación diferenciales. De aquí es un mundo de lo que es el sistema mecánico, pero ya no nos compete a nosotros. Eso ya ven más los ingenieros civiles. Así como nosotros nos vamos a volver peritos en sistemas eléctricos, ellos se vuelven peritos en sistemas mecánicos, pero son ecuaciones diferenciales, más complejas, más elaboradas, etc. Otros, los ingenieros mecánicos automotrices, verán para lo que es
dejarle a los vehículos totalmente expeditos sin que se sienta nada allá, ingenieros aeronáuticos, etcétera, etcétera. Sistemas mecánicos hay en todo, incluso hasta en los calzados, en el zapato. Un buen zapato que tenga una plantilla de goma que absorba el impacto, por eso hay zapatos de los que dicen zapatos running, ¿no? Para correr, en donde la planta absorbe todo el impacto cuando usted da el golpe con el pie, la plantilla del zapato. Pero si no es una buena plantilla, sus articulaciones están absorbiendo el golpe y después vienen, qué sé yo, la tendinitis, le duele la rodilla, le duele, etcétera, etcétera. Es porque el calzado no es bueno. Así de simple. Entonces, científicamente están utilizando matemáticas para hacer eso. Y de ahí ustedes verán los precios, ¿no? Un buen calzado tiene un precio más elevado que un calzado normal, hablemos así. Pero es porque utilizan esta parte científica. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Preguntas? Entonces, de ganas se asustaron al inicio viendo sistemas mecánicos, solo oyendo nada más, es lo mismo que un sistema eléctrico, exactamente lo mismo, manejan otros nombres nada más. Y es un mundo completamente amplio. Si no hay más preguntas, jóvenes, hasta aquí llega el capítulo, terminado el 100%, hasta aquí es la prueba, tanto teórica como ejercicio. Encuentran muchos ejercicios de esto en el libro de Kreisig. Ahí encuentran cualquiera de las ediciones. Ahí están todos ejercicios eléctricos, mecánicos. Las primeras partes se encuentran en el libro de Frank Ayres, las otras partes se encuentran en Kreisig, de este mismo capítulo, ¿no? Entonces, quedamos listos para la prueba. La otra semana, Dios mediante, empezamos ya el capítulo 3. Si ustedes observaron, y en el Google Drive necesitamos apenas menos de 3 semanas para ver todo el capítulo. Porque asimismo ya se retoma los conceptos teóricos vistos hasta ahora. O sea, ya no nos quedamos tanto en concepto, sino ya en aplicaciones. Y vamos a salir justos con los tiempos hasta el 22 o 23 de julio. Listo, jóvenes, eso sería todo de mi parte. Si no hay más preguntas, damos por terminada la clase. Que tengan un buen día, jóvenes. Me despido. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Bien, hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, ingeniero. Bien.